Mi comentario va a ser bíblico. Otros harán un comentario político, militar, geopolítico, estratégico. Yo voy a hacer un comentario bíblico. Alguien podría pensar que es mera política. No. También la historia de la viña de Nabot, de la que quiso apoderarse el rey Ahab, aparece en la Biblia. También hay una enseñanza de Dios cuando sucedió ese hecho. Dios tiene algo que decir acerca de la codicia, de la mentira y del asesinato. Esas tres cosas, codicia, mentira y asesinato, sucedieron para apoderarse de la viña de Nabot, un terreno que el rey de Judá deseaba, y lo consiguió a través de estos tres medios. Eso sucedió por una viña. Hoy, otro hermano nuestro, Vladimir Putin, no ya una viña, sino toda una nación es lo que desea. Codicia. Bueno, voy a hablar de este tema porque hay muchos pecados en el mundo. Pero hay pecados en los que verdaderamente el pecador no quiere hacer daño a nadie. Si alguien transgrede la ley de Dios porque desea usar del sexo fuera de las normas de nuestro Creador, eso tiene lógica porque hay un instinto en el ser humano. Hay un instinto incluso que lleva a comer y uno puede abusar porque el instinto mueve, dígase lo mismo, el descanso. Por supuesto que somos más que animales, tenemos que ordenar los instintos según Dios. Pero hay un instinto que lleva al sexo, que lleva a comer para satisfacer unos apetitos animales. Y no busca uno hacer daño a nadie. Después hay muchos más tipos de pecados en los que ya sí que hay más malicia, pero al lado del asesinato, el asesinato eclipsa tantísimos pecados, no todos, pero cuando uno asesina a una sola persona, eso es espantoso. Pero cuando uno ordena la guerra, que supondrá la muerte, nunca se sabe de cuántos seres humanos, eso es mucho peor. Eso es mucho más triste. Y eso es lo que hoy voy a comentar. Y aquí no hay ninguna duda. Uno es el agresor, de las razones que dé, sus argumentos, se aferra a cualquier cosa. Tantas veces lo hemos visto, a la mentira. Pero es pura mentira para ocultar algo tan feo como la codicia. Y la codicia le lleva al asesinato. Mientras estoy diciendo estas palabras, probablemente hay gente muriendo. Después de esta aventura para nada, habrá jóvenes que toda la vida pues quedarán ciegos, o sin piernas, o sin un brazo. Otros
en plena juventud ya no tendrán vida, no conocerán las alegrías de una esposa, del nacimiento del primer hijo, todo quedará truncado. El fruto del pecado que es la guerra será la pobreza, el odio, que siempre genera más odio. Por supuesto que el que se defiende no peca. El que es atacado tiene derecho a defenderse. Pero bueno, vamos ahora al texto que he meditado esta mañana. Es el capítulo 4 del Génesis. Me voy a centrar en Putin, porque los rusos no son culpables. Los rusos no son peores ni mejores que los franceses, que los ucranianos, que los húngaros. La cabeza los está llevando al abismo, pero ellos no son malos. Cualquier nación de gente normal, bondadosa, puede ser arrastrada a ese pecado colectivo que es la guerra. Son totalmente inocentes. Algunos no, muchos no. Porque en ese país, como ha pasado en tantos otros países a lo largo de la historia, habría gente que votó por Putin, que le apoyó, que le defendió, aun a sabiendas de que su conciencia les decía: sí, pero es agresivo, sí, pero está destruyendo la libertad, sí, mucho discurso patriótico, hay que poner orden, pero no admite que nadie le lleve la contraria, no admite. Entonces, es verdad que hay muchos que han apoyado y votado a Putin, que la conciencia les diría: no, este discurso no es el que quiere nuestro Padre Dios. En la medida en que alguien sintió en su conciencia que estaba apoyando lo que no era correcto por orgullo nacional, pecó. Pero Dios sabe la medida de la responsabilidad en los votantes. Unos están totalmente engañados, sin pecado alguno. Otros sienten la conciencia y se dejan llevar, a sabiendas de que esto no es lo correcto, pero el orgullo se transmite. Y estás dispuesto a hacer: sí, esto no está bien, pero Rusia tiene que ser poderosa otra vez. La conciencia te lo dice. Y otros sí que son totalmente pecadores, porque abrazaron lo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no seré yo quien los juzgue. Y estoy seguro de que la inmensa mayoría de los rusos son inocentes. Y se ven obligados, dos pueblos tan hermanos, a luchar unos contra otros y a matarse unos a otros. Todo por la cabeza. El responsable es la cabeza. El gran responsable es la cabeza. Por supuesto que hay otros mandos intermedios que tienen un grado de responsabilidad, porque si yo fuera un general y me dijeran: tienes que invadir esta nación, yo le diría: no, señor presidente, esta nación no nos ha hecho nada, pues te vamos a fusilar, un consejo de guerra. Prefiero morir sin haber hecho nada malo que matar
a los inocentes. Cuando se da la orden de atacar un país contrario, los militares no pueden obedecer. Por supuesto que los pobres soldados se ven ellos mismos con pocas opciones. Digo se ven porque en realidad siempre pueden decir no, esto no es lícito, esto no es de acuerdo a la ley de Dios. Pero normalmente muchos soldados jóvenes con medios de comunicación controlados no tienen una idea justa, inculpablemente pueden apoyar al que agrede. Así que tampoco yo les juzgo a ellos. Capítulo 4 del Génesis. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Todo lo que vamos a ver en las noticias los próximos días es esto. Este simple versículo de la Biblia se hace realidad hoy día. Nadie le obliga al nuevo Caín a ser Caín. Pero él libremente, teniendo todas las opciones en la mano, el bien y el mal, escoge ser Caín. Escoge decirle vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. El Señor hago un paréntesis. El texto hebreo dice Yahvé dijo a Caín. Pero yo voy a decir el Señor dijo a Caín, porque es una costumbre que viene desde las comunidades cristianas de los primeros siglos, el seguir esta costumbre judía, por respeto a Dios, no mencionar el nombre de Dios, el nombre que Él dijo a Moisés en la zarza ardiente, un nombre sagrado, Yahvé. Me parece bien y es lo correcto que en las Biblias se ponga su nombre, porque yo quiero leer el texto hebreo exacto, y ese es el texto hebreo. Pero después en la predicación siempre digo el Señor. Es un modo de correr un velo a través por encima del nombre sagrado. Esta costumbre ya la tenían los primeros cristianos, era lógico. Muchos judíos se convirtieron. Y es una buena costumbre. Todo lo que hagamos para respetar a Dios está bien, y hasta su nombre debemos respetarlo. Porque el nombre es nombre, pero significa el innombrable, el trascendente. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Lo hemos visto cuando el jefe de una nación como fue Yugoslavia se presentó, fue llevado ante un tribunal internacional. No sabía nada. Le preguntaban esto, lo otro, yo no sé nada. Lo hemos visto cuando hubo militares represores que mataron, torturaron en dictaduras como fue la argentina o la chilena. Después, yo no sé nada.
yo no sé nada. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿No saben dónde está su hermano, que es hijo de Dios? Le mataron, tienen la sangre en sus manos, pero no saben, no lo conozco. La misma respuesta, después de tantos milenios, Caín siempre la misma respuesta. Replicó el Señor, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Tremendo cuando Dios dice, ¿qué has hecho? No importa lo oculto que se cometa el crimen, el tiempo que pase, la sangre del inocente siempre clama. Llama a los hombres pidiendo justicia. Es impresionante. Un asesinato del que el que mataba estaba seguro que jamás se sabría. Lo tenía todo atado. A veces él es el poder, la autoridad. Tiene consigo a los jueces, a los policías en una tiranía. La sangre como clama. 10 años después, 20 años después. Pero sobre todo llama a Dios. A Dios. Es cierto que hay una justicia del más allá que es la perfecta. Mas vemos que aquí, en la tierra, los Caínes, con muchísima frecuencia, suelen recibir justicia. Es curioso, ¿eh? Esos grandes Caínes, los grandes, suelen recibir justicia. Pero bueno, antes o después se recibe justicia, aquí o después. Muchas veces de un humano, pero del juez no humano nadie escapa. Putin será juzgado. Tan cierto como hoy entran los tanques en Ucrania, será que Putin será juzgado y tendrá que responder de cada muerte, de cada mutilación, del sufrimiento, de la pobreza, del odio que provocó. ¿Qué has hecho? Y las palabras que siguen de Dios. Maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. ¿Qué dice Dios? Maldito seas. Putin está maldito. Hace ya muchos años, que sus manos estaban manchadas de sangre. No es esta la primera vez, ni la quinta. Sus manos ya estaban manchadas de sangre. Y ocurrió lo mismo que hemos leído en este versículo, cuando dice, aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. El principado sobre Rusia de ese humano que es Vladimir Putin, mero humano, no ha traído bendición. Es una tierra que sigue sumida en la pobreza.
su tierra no ha dado fruto. Dios le dice, vagabundo y errante serás en la tierra. Cuando salía de Rusia, aunque le estrecharan la mano a algunos dirigentes, a algunos jefes de Estado, él sabía que pensaban asesino, tirano. No ha vagado como Caín lo hizo físicamente, vagaba por la tierra. Pero los pensamientos de este asesino, que es jefe de Estado, vagan errantes en los páramos de su alma. Vaga como Caín, no por la tierra física, por la tierra que es un yermo, que es su alma. Solo había que mirarle la cara a Putin hace ya años para comprobar lo triste que estaba. Ya antes de este gran pecado, era un hombre marchito que extendía tristeza a su alrededor. Alguien me dirá, no juzgues. Lo que sucede es que cuando un pecado público, inmenso, ante el que no cabe la ignorancia inculpable, no cabe inculpablemente atacar al inocente a costa de las muertes que sean necesarias, miles, decenas de miles, eso no se puede hacer inculpablemente. Hay cosas que sí, hay transgresiones de la ley de Dios que se pueden hacer sin culpa, porque la persona no lo sabía. Y en otras hay muchos atenuantes. El que lleve la guerra a otra nación, no. No puede decir, no sabía lo que era la guerra. No sabía que iba a provocar tanto sufrimiento. Putin es un hombre marchito. Ha extendido la tristeza a su alrededor. Ha escogido a hombres muertos interiormente para ejercer la autoridad y el poder en tantos espacios de la pobre nación que tiene la desgracia de estar bajo su yugo. La cara de Putin hablaba hace años. La cara de Putin era una cara de tristeza. Entonces dijo Caín al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Detrás de ese rostro de matón, seguro que hubo un tiempo en el que el alma de Putin se abrumó bajo el peso de la culpa. Yo he escuchado a alguna persona de las mafias en Colombia, en Brasil, explicar el comienzo, lo que se siente cuando matas a la primera persona. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Al principio, claro que la conciencia advierte. Si la conciencia no advirtiera, seríamos inocentes, hiciéramos lo que hiciéramos. Siempre podríamos decir con razón, no lo sabía, no sabía que esto estaba mal. Pero la conciencia advierte.
seguro que hubo un momento, Putin, en que se vio agobiado, abrumado por esa voz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a él como a personas que están en la mafia, etcétera? Con el tiempo, esa voz de la conciencia dejó de ser escuchada. Dejó de ser escuchada la conciencia, el ángel, que al principio seguro que le hablaba. Tampoco escuchó al Padre Celestial, que le llamó. Dios siempre llama. Da la vuelta, da media vuelta. Vemos en Génesis 4 cómo Dios llama a Caín. También llamó a Putin. También él fue llamado desde lo alto. Pero después se produce la insensibilidad. ¿Hay algún caso en que el agobio continúa mucho tiempo? O en cierta medida hasta el final. Pero muchos otros se insensibilizan. Lo que hay en ellos ya no es la paz, sino la muerte del alma. Hay una cosa que llamamos paz, pero la muerte no es paz. La muerte del alma. El rostro de Putin hablaba. Sus ojos ya antes eran los del que tiene la paz de un muerto espiritual. Lo terrible de todo esto es que lejos de acudir al único que le puede dar alivio, lejos de acudir a la presencia del Señor, el asesino se esconde. Sabe que es el padre del que ha matado. Sabe que ese ser humano era su hermano. En el fondo más profundo lo sabe. No quiere ir a la presencia de Dios. Caín le dijo eso: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Seguro que hubo una época, un momento, un año, en que Vladimir le dijo eso a Dios: mi culpa es demasiado grande para soportarla. No fue a la presencia de Dios, pero sabía que le escuchaba y se alejó. Dice Caín en el libro del Génesis a Dios: hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El que ha hecho la guerra sabe que además de vagar inconsolable en esos páramos del propio espíritu de los que he hablado, vagar por esa inmensidad desolada que es la propia alma, en la que uno se siente prisionero. Además de vagar, sabe que puede encontrar la muerte en cualquier pasillo, en cualquier cena, cualquier noche. La muerte puede tener el rostro de cualquiera de sus protectores. Cualquier siervo humilde y sencillo, un criado de palacio, o poderoso, incluso aquellos que tienen que protegerle, el asesino que ha matado a muchos, que ha llevado la guerra, que tiraniza a un país, sabe que puede matarle
esa noche, esa tarde. La muerte puede estar en la comida, puede estar en un disparo, en cualquier lado. Escuchemos otra vez las palabras de Caín. Hoy me echas de este suelo, el jardín del Edén. El alma de Putin podía haber sido un jardín espiritual y haber dado bendición a su nación, prosperidad, justicia, libertad. Hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia. El asesino se esconde. Convertido en vagabundo errante por la tierra. Todo asesino es un vagabundo. Y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle el Señor: al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín, para que nadie que lo encontrase le atacara. La marca de Caín. No se dice en el texto bíblico dónde estaba, pero mucha gente imagina que era la frente. La marca de Caín ya estaba en la frente de Putin hace mucho tiempo. Iba a todos los cócteles, cenas de Estado con esa marca. También iba a celebraciones en Rusia religiosas, besaba iconos, se santiguaba, pero la marca de Caín estaba en su frente. Habrá habido tiempo en que los gritos de su alma han sido brutales, pero está condenado a seguir viviendo, condenado a andar sobre la tierra como un muerto viviente y después a comparecer ante el Padre de los que ha asesinado. Al contrario, quien quiera que matara a Caín lo pagará 7 veces. No tengo el más leve mal sentimiento respecto a Vladimir Putin. El más leve. No le deseo ningún mal. Si viniera a mi casa, le invitaría a cenar. Hablaría con él. Si lo encontrara herido en el camino de la vida, solo, desamparado, le ayudaría. Haría un torniquete en una herida, le llevaría en mi coche si ha tenido un accidente, le llevaría a un hospital. No le deseo ningún mal, ni tengo malos sentimientos. Pero no, eso no, lo que él está haciendo no se puede hacer inculpablemente. Y todo esto lo hemos visto en su rostro. Ha ocurrido a la vista de todos. El último versículo. Caín salió de la presencia del Señor. Caín salió de la presencia del Señor. Ante nosotros están esas dos posibilidades. Estar en la presencia del Señor o huir de ella. El jardín del Edén espiritual o vagar por un yermo. Pobre Putin, otros perderán solo su vida. Pero ¿y la eternidad de Putin? Sus víctimas
podrán ir al cielo. Pero ¿y él cuando todo esto ya sea historia y se lean los libros de historia? Si él se condena y lo que está haciendo son obras de condenación, obras que merecen la condenación, si él se condena, una cosa son los libros de historia y otra cosa es un alma que tenga que seguir existiendo, no ya en Rusia ni en Ucrania, esta nación, mi nación. Le dirán los condenados si se condena. Si aquí no importan ni el reino de Francia, ni el antiguo reino de Mercia, ni aquí no importa. Ya todos somos una familia. No me digas que te condenaste por un poco de tierra. Pero si estabas en una nación con toda la tierra del mundo, tenías más territorios que nadie, más de los que podías administrar, aprovechar, hacer fructificar. Tenías más territorios de los que podías hacer fructificar. Y Dios te dio tierras con gas, con minas, con petróleo. Ucrania no. Era un país pobre, sin esas posibilidades. La codicia. La codicia. ¿Se aquietará él cuando satisfaga esa codicia? No. Siempre se quiere más. Ese es el problema de la codicia. Se entra en una espiral de ambición, que la soberbia se va volviendo más grande. Ha pasado con todos. Desde Ciro, en Persia, Alejandro Magno, Napoleón. Ay, la Biblia era tan clara, tan clara. Y él escogió otro camino. De sufrimiento para los demás, pero también de sufrimiento para él. Un camino que generará y ya ha generado odios, pero él se llena de odio, que provoca muertes, y esto genera la muerte eterna. No digo que esté condenado, puede salvarse, salvo que haya cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si ha cometido ese pecado contra el Paráclito, si ha cometido el pecado que no admite remisión, está condenado. ¿Quién comete ese pecado? Aquel que de un modo perfecto, absoluto, se cierra a la acción del Espíritu Santo en el alma. Aquel cuyo no es irrevocable. ¿Alguien que haya asesinado a muchos lo ha cometido? Solo Dios lo sabe. Yo no tengo por qué pensar para nada que Él lo ha cometido. ¿Quién ha cometido el pecado imperdonable? Solo lo sabe Dios. Sea un hombre muy poderoso que hace guerras, o sea un hombre pobre, humilde y anciano que nunca ha transgredido la ley humana. Pero el pecado existe y nos advirtió nuestro Maestro. Desde luego, hacer una guerra requiere resistir mucho la acción de Dios en el alma. Pero jamás sé de nadie que
puede decir, este ha cometido este pecado. Solo Dios sabe quién lo ha cometido. Si hablara con él, hablaría con Putin, hablaría como con alguien que puede salvarse. Además, pienso que una persona que ya de hecho está condenada, porque lo dice muy claramente Jesús, ese pecado no se perdonará ni en este eón, en esta era, aion en griego, ni en el próximo. Porque alguno puede pensar, bueno, no se perdonará en la tierra, pero tras un larguísimo purgatorio hasta el juicio final. No. Ni en este aion, ni en el próximo aion, era. Y San Juan, en una de sus cartas, vuelve a hablar de eso. Por ese pecado no se puede ya ni orar. Cuánta costumbre la resistencia a Dios provoca asesinar y asesinar. Pero solo Dios sabe quién ha pecado contra el Espíritu Santo. Nada más. La gran víctima de todo esto es Putin. Los demás pierden cosas temporales. Él puede perder algo eterno y que no admite remedio. Él puede perder algo que no admite remedio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Todo Dios lo puede reparar. Pero hay cosas irreparables que la Santísima Virgen María, seguro que Putin en su infancia algo rezó, digo yo, a ella, le ayude a las víctimas y nos ayude a todos nosotros a ver los hechos humanos con la visión que nos da la Sagrada Escritura. Juzgarlo todo a través de los textos bíblicos, porque allí está la mente de Dios y tenemos que juzgar también esto, también la política y la guerra, según las Escrituras. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ayuden a la gran víctima, a las víctimas y a los que estamos alrededor. Amén.